Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en este video vamos a continuar leyendo el capítulo de encuadres del libro Psicología de la Conducta de José Blecher desde el encuadre situacional para terminar el capítulo. Así que empecemos. 5. Encuadre situacional. Llamado también ahistórico o sistemático por Kurt Lewin, postula que un fenómeno es la resultante de un campo presente, es decir, de la totalidad de factores coexistentes y mutuamente dependientes en un momento dado. Si un fenómeno tiene lugar en un momento dado, las causas del mismo están presentes en ese momento. Un campo, definido de esta manera, es en realidad un recorte transversal e hipotético de una situación dada. Es decir, es un momento de un proceso, de tal manera que el estudio pleno se logra cuando se reconstruye el proceso a partir de los momentos sucesivos. Aislar el campo, o sea, el momento, del proceso total conduce a contraponer artificial y estáticamente el pasado con el presente, el encuadre situacional con el histórico, genético y evolutivo. Seguramente que, por reacción contra los abusos del historicismo, el encuadre situacional se utiliza contra el histórico genético, pero ambos están tan en posición y tan en relación como lo está presente con el pasado, el presente con el pasado. La totalidad de un fenómeno solo puede ser abarcada en la conjunción de ambos encuadres, en una interacción dialéctica en que el presente se transforma permanentemente en pasado y ésta a su vez vive y opera en el presente. Pero el encuadre situacional introduce un orden metodológico de suma importancia en cuanto enfatiza el estudio de lo que está sucediendo ahora, aquí, es decir, en el momento y el lugar presentes. La conducta es un proceso que debe, por lo tanto, ser situado en función del tiempo, es decir, en función de la dialéctica pasado-presente. El encuadre situacional no excluye la importancia de la historia ni de la prospectiva, la considera permanentemente activas en el campo actual, y solo estas condiciones son factores que intervienen en la producción de la conducta. El pasado se actualiza en función del presente y se integra con él. Este último implica un momento o una organización dada de la historia. Por lo que desde el punto de vista psicológico, el pasado no es uno solo, sino que, según las condiciones vigentes, se actualiza un segmento del mismo o se organiza de una manera dada. No hay ninguna situación sin historia, pero las experiencias pasadas que integran el campo presente dependen de la organización de este aquí y ahora. De la misma manera ocurre cuando cada generación reescribe o reinterpreta la historia, actualizando los factores de la misma, que se reactivan en una estructura social dada. La investigación de la conducta exige una descripción correcta y profunda de la situación total de la que emerge. La omisión de esta exigencia da origen al abstraccismo y las generalizaciones equívocas, porque cuando más abstractas son las conductas, más eternas resultan las categorías y más estáticas las esencias. El encuadre situacional ha abierto o ampliado las posibilidades de la investigación en psicología en condiciones experimentales. No es posible aplicar el método experimental a los acontecimientos históricos. Esto solo es posible cuando podemos manejar variables presentes y actuales, posibilidad que se ha abierto con el empleo sistemático del encuadre situacional. Se ha convertido en el instrumento con el cual, por ejemplo, la sesión psicoanalítica puede ser utilizada como una situación experimental de indagación. La introducción del encuadre situacional en el trabajo psicoanalítico nos ha llevado, personalmente, a diagnosticar algunas contradicciones actuales entre la teoría y la práctica, una de las cuales consiste en que, mientras el psicoanálisis formula sus teorías en el encuadre histórico-genético, su técnica de trabajo y de investigación, sistemáticamente en la transferencia, es un empleo consecuente del encuadre situacional. Toda conducta del paciente es un emergente de la situación total, del campo configurado aquí y ahora, y todos los elementos históricos que aparecen no son tomados en sí, sino como elementos de reactivación o de actualización a partir de ese campo presente. La conducta que se repite, transferencial, está siempre integrado a una estructura presente, originaria y original, de este aquí y ahora. Este repetir una conducta tiene la misma validez que el recordar,
son regresiones al pasado, pero son conductas presentes con causas presentes, que deben ser estudiadas como tales. El encuadre situacional no implica siempre el establecimiento de la causalidad de la conducta que se estudia, porque lo que se recuerda puede ser significativo, puede aludir a condiciones presentes que no pueden ser captadas y explicitadas como tales. 6. Encuadre prospectivo. No ha tenido una profundización específica en la psicología moderna, en concordancia con la tradición filosófica que desde muy antiguo trae esta concepción, pero de todas maneras se halla involucrada, implicada o admitida en cierta medida en algunos desarrollos de la investigación. La teleología afirma fundamentalmente la existencia y la importancia de las causas finales en oposición a la causalidad mecanicista, y esta oposición se ha visto indudablemente favorecida por la estrechez conceptual del mecanismo. En la actualidad no se acepta la existencia independiente y opuesta de un determinismo causal y un determinismo teleológico, ya que este último se resuelve en la dialéctica del primero. Para la conducta tiene especial importancia la teleología, porque la afirmación de la existencia de una finalidad y un sentido en los fenómenos orgánicos y psicológicos ha sido siempre considerada como una posición metafísica y anticientífica, por ser anticausalista. Felizmente, esta estrechez ha sido superada y podemos admitir que la conducta se orienta hacia algo, una finalidad y un objeto, sin que tengamos que recurrir a potencias ni entidades extrañas a los fenómenos mismos. En el campo de la conducta está contenido tanto el presente como el pasado y las tendencias hacia un futuro, hacia un objetivo o una finalidad, pero esta tendencia hacia el futuro está incluida como elemento presente en el campo actual, en cuyo condicionamiento interviene, y no como elemento aislado, superpuesto, que actúa por sí mismo como causa final. Es decir, que el futuro no es la causa de por sí como causa final, que interactúa en el campo presente y a su vez emergente del mismo. Siguiendo un término de Frank y Lewin, que llama perspectiva temporal a esta inclusión del pasado y el futuro en el campo psicológico. Nos parece preferible hablar de un encuadre prospectivo, que tiene sobre el término teleología la ventaja de eludir una aclaración filosófica que debiera repetirse insistentemente. Se trata de describir un fenómeno y un encuadre, y no de filiarse a la teleología o en la teleofobia. Adler, en su psicología individual, dio un lugar de preeminencia a la meta que cada individuo tiene en la vida, es decir, los objetivos que cada uno se propone alcanzar. Esta meta interviene en la forma muy predominante de la configuración de la conducta presente, como una especie de ficción conductora o impulsora. Eso hace que el individuo utilice un tipo de técnica que le es peculiar y con la cual tiende a obtener los objetivos que le compensen las inferioridades que el sujeto trae desde la infancia. Estas técnicas son las que Adler llamó estilo de vida. Adler rechaza todo criterio explicativo de carácter causalista para ubicarse decididamente en una teleología o determinismo finalista, y para él toda la conducta del ser humano, normal y patológica, solo puede entenderse en función de los objetivos que con ella se persiguen. Aunque no la forma exclusiva en la que lo plantea Adler, la dirección que él estudió fue incorporada por Dembo, especialmente en la psicología social, como un factor importante de la conducta del ser humano, con la denominación de nivel de aspiración. Se describe con ello la tendencia del ser humano a lograr continuamente una superación de lo ya logrado, y este propósito es una determinante o un determinante de importancia de la conducta, con lo que se tiende a crear nuevos campos de intereses, de inestabilidad y de tensión. El nivel de aspiración incluye el conjunto de expectativas que el sujeto tiene y en función de ello incrementa su lucha o se siente más frustrado en la medida que no lo satisface. O, aún satisfaciéndolo, se renueva sobre un nuevo y más alto nivel. Este factor prospectivo tiene un alto condicionamiento cultural, tanto en sus cualidades como en su intensidad. De todas maneras, como factor prospectivo, es un elemento actual que integra el campo presente en el que se desarrolla la conducta y, en realidad,
Toda teleología se resuelve, en última instancia, en la causalidad. 7. Continuidad genética. Es el encuadre que en la actualidad se presta mejor para el estudio detallado y para la investigación de la conducta como proceso. No se trata en realidad de un encuadre totalmente nuevo, sino de una integración o sistematización dialéctica de todos los anteriores. En la continuidad genética se estudia la estructura de campos psicológicos sucesivos, de tal manera que, además del estudio de campo como momento en sí, se estudia el desarrollo progresivo de la estructura de cada campo a partir del anterior. De esta manera establecemos un nexo gradual entre el presente y el pasado, tanto con un futuro psicológico. La continuidad genética abre grandes posibilidades en la investigación en psicología, algunas de las cuales ya se han llevado a la práctica, tanto en psicoanálisis como en la investigación topológica especialmente. Podemos decir sucintantemente que en los encuadres relativos al tiempo, las contradicciones, incompatibilidades y exclusiones se presentan si se los considera metafísicamente, es decir, en forma aislada y no dialécticamente. Las mejores condiciones de interacción están cubiertas, en su máxima posibilidad actual, por el encuadre de la continuidad genética, en el que se resuelven las antinomias estáticas en un proceso y que permite trabajar y operar en psicología con un gran ajuste metodológico, por ser el encuadre que mejor integra las exigencias del método científico sin quitar su especificidad a los fenómenos. Isaacs da en una de sus publicaciones, de la que ahora presentamos un resumen, una exposición de lo que consideramos el método de estudio con el encuadre de la continuidad genética, estableciendo un enlace muy íntimo entre los métodos de observación y la técnica analítica, a través de 3 principios fundamentales. A. Consideración de los detalles. B. Observación del contexto. Y C. Estudio de la continuidad genética. En lo que respecta al primero de ellos, o sea, consideración de los detalles, las exigencias de la técnica analítica con las de observación genética, en la necesidad de una observación precisa de detalles e indicios, cualquiera sea el tipo de fenómeno que se esté investigando. Ilustran este principio las investigaciones de Hessel, Shirley, Barley, Winnicott, Madlermore, entre otros. Son muy importantes las modificaciones técnicas utilizadas en psicología para facilitar el examen, la observación y el registro minucioso de detalles de la conducta. El principio de observar y registrar el contexto se refiere a la necesidad de observaciones precisas de detalle de la totalidad del medio en la que la misma, o sea, la conducta, se desarrolla, en sus aspectos sociales y emocionales. Observar cuando aparece una manifestación, quién está presente o ausente en ese momento, la relación del sujeto con las otras personas, la naturaleza o carácter de la situación, teniendo siempre en cuenta que lo que actúa no es nunca un solo estímulo aislado, sino una situación total en la cual el estímulo es uno de sus integrantes. Ejemplos de este tipo de sistemática los halla Isaac en los trabajos, entre otros, de Freud, de Goodner, Valentin, M. Lewis, Murphy, etc. Todos ellos consideran los detalles precisos de la conducta en el contexto total. El tercer principio, el de la continuidad genética, referido por Rivière en 1936, tiene igualmente suma importancia en los estudios psicológicos y psicoanalíticos. Se refiere al hecho de que cualquier fenómeno se desarrolla gradualmente desde los anteriores, incluyendo en esto tanto la conducta como el contexto. Como lo subraya Isaacs, el principio de la continuidad genética es un instrumento concreto de conocimiento. Nos impone no aceptar ningún hecho particular de la conducta o proceso mental como sui generis, ya hecho o surgido bruscamente, sino considerarlos como partes de una serie evolutiva. El conjunto de estos 3 principios desarrollados por Isaacs constituye para nosotros las características de una metodología estricta y detallada que transcurre en lo que hemos designado como el encuadre de la continuidad genética. A todos estos elementos técnicos se agrega la técnica psicoanalítica, al estudio especialmente llevado a cabo en la relación emocional del analizado con el analista, ya que esta, la transferencia, se transforma en un instrumento fundamental para observar in situ
la conducta del contexto y la continuidad genética de los mismos. De tal manera que no tenemos que depender de terceros en la recopilación de datos. Inclusive en la transferencia quedan bajo observación directa manifestaciones y conductas pretéritas, pero que se manifiestan aquí y ahora, con la ventaja de que podemos no solo observarlas en detalle, sino además observar el contexto y la continuidad genética. A todo esto se agrega la posibilidad de someter a una verificación casi experimental las hipótesis o deducciones que inferimos en la investigación, introduciendo modificaciones, o sea, variables, y examinando las respuestas. Es decir, tenemos en un mismo encuadre la posibilidad de un estudio detallado del encuadre situacional, del prospectivo, del genético, histórico y evolutivo, con lo cual ratificamos nuestra tesis de que todos estos encuadres separados y las escuelas que los sustentan en forma exclusiva y excluyente derivan del desmembramiento o la elementarización de un solo proceso dialéctico, múltiple pero unitario. Resulta algo parecido al caso en que con un objeto duro y brillante se forman dos escuelas opuestas, la de la dureza y la del brillo. Por otra parte, al rehacer el proceso original en un solo encuadre, se enriquece cada una de sus fases en el tiempo, con las observaciones realizadas en otras fases, ventaja que queda anudada a la separación de los encuadres en pasado, presente y prospectivo, dado que algunos factores que no resulta posible discriminar u observar en el contexto situacional se distinguen en la asociación genética y viceversa, en forma recíproca y potenciada. El encuadre de la continuidad genética, tanto como todos los encuadres aislados que de él se derivan por elementarización, pueden ser utilizados tanto para el estudio de una o todas las áreas de conducta, para todos los ámbitos, tanto psicosocial, sociodinámico o institucional, todos los niveles de integración y todos los campos, psicológico, de conciencia y geográfico. 8. Encuadre dinámico. Asume gran importancia en la psicología contemporánea, cuyo advenimiento y desarrollo posibilita hasta un punto tal que para muchos psicología moderna es sinónimo de psicología dinámica. Se origina como reacción contra el encuadre estático de la psicología tradicional y, al surgir, posibilita el desarrollo consecuente de todos los encuadres en el tiempo, preparando además el terreno para el encuadre dramático. Se encuentran entre sus antecesores inmediatos Bergson, Rubsam, William James, para quienes el fenómeno psicológico se caracteriza por ser una corriente o un flujo en continuo movimiento. Decisivamente se impone con el advenimiento del psicoanálisis, pero no se superpone totalmente con él. El término dinámica, utilizado en psicología, implica varios significados que es imprescindible distinguir y no superponer indiscriminadamente para evitar errores y confusiones. Una primera acepción es aquella que utiliza la palabra dinámica como una opuesta a estática y significa el estudio de la conducta como proceso, en movimiento, en sus cambios y transformaciones. Este estudio de la conducta como proceso y no como cosa ha significado un adelanto muy importante en psicología, porque nos permite indagar las modificaciones y cambios de comportamiento como fenómenos integrantes de un solo proceso unitario. Nos permite además considerar la continuidad entre lo normal y lo patológico. Una segunda acepción es aquella que reserva el término dinámica para la reducción de todo fenómeno a las fuerzas que las originan y condicionan. El término, tanto como acepción, derivan de la física mecanicista, en la que el movimiento se considera siempre originado por fuerzas externas e independientes de los objetos que resultan movidos. El predecesor más importante en este encuadre es Herbarn, y más modernamente podemos citar los estudios de Janet, de Freud y de Kurt Lewin. Incluimos aquí también los desarrollos no solo en función de fuerzas, sino también de energías y tendencias, como Ribot, Hutton, McDougall, Monaco, Jung y William James. Freud se ciñó estrictamente en el esquema mecanicista y en el año 1926 define en la Enciclopedia Británica el punto de vista dinámico del psicoanálisis como un derivar todos los procesos psíquicos, salvo la recepción de estímulos exteriores, de un interjuego de fuerzas que se estimulan o se inhiben mutuamente, que se combinan entre sí,
que establecen transacciones las unas con las otras, etc. Todas estas fuerzas tienen originalmente el carácter de instintos, o sea que son de origen orgánico. Es decir que para Freud, el proceso de la conducta es el resultado de un interjuego de fuerzas y estas fuerzas son los instintos. Aunque Freud mismo tenía conciencia de carácter relativo e hipotético de este esquema teórico, le fue indudablemente muy útil en la investigación y gracias a los descubrimientos hechos con esta misma teoría dinámica de los instintos, estamos hoy en condiciones de reemplazarla. El mismo autor llamó a su teoría de los instintos su mitología, porque los instintos se constituían en entidades reales que, como divinidades mitológicas, tenían superditado el destino de los seres humanos. Freud reconoció en un primer momento los instintos sexuales y los instintos de conservación y ulteriormente distinguió el instinto de vida y el instinto de muerte. Fenichel, discípulo de Freud, aunque no acepta el instinto de muerte, o también conocido como pulsión de muerte, incorpora este concepto de dinámica, pero no lo distingue claramente de la acepción que hemos visto más atrás, y dice que la psicología psicoanalítica explica los fenómenos psíquicos como el resultado de la acción recíproca y de la acción contraria de fuerzas, esto es, de una manera dinámica. Una explicación dinámica es al mismo tiempo genética, puesto que no solo examina un fenómeno como tal, sino también las fuerzas que lo producen. No estudia actos aislados, estudia los fenómenos en términos de proceso, de desarrollo, de progresión o de regresión. Nosotros creemos que es fundamental este distingo, porque en la psicología contemporánea se tiende a conservar la primera acepción y a abandonar la segunda. Pareciera que, como seres humanos, tenemos una dificultad que solo superamos muy gradualmente y que se presenta sistemáticamente en la investigación científica, en todos los campos. Observamos fenómenos concretos y teorizamos como si estuviésemos estudiando entelequias. Solo en un sentido posterior y muy gradualmente reducimos nuestros esquemas teóricos a la realidad concreta. Actuamos como los niños que ven a sus padres dejar los juguetes durante la noche y siguen creyendo que son los Reyes Magos los que han dejado, o bien como una persona que, por ejemplo, traduciendo al inglés un texto escrito en castellano, creyera que por ello que el texto está escrito en inglés. La concepción topológica de Kurt Lewin también es dinámica y recurre al concepto de fuerza, pero de manera distinta a Freud. Para este último, las fuerzas originan los fenómenos, mientras para que Lewin las fuerzas derivan de las interrelaciones que se establecen en cada momento entre los elementos coexistentes en cada campo. Es decir, que no tienen existencia independiente ni autónoma. Se acerca de esta manera a la concepción más actual y más rigurosamente científica que el concepto de fuerza se tiene en las ciencias naturales. Para diferenciarlos, llamaremos al utilizarlos por Janet y Freud encuadre dinámico causal y al utilizado por Kurt Lewin dinámico vectorial. En este último se incluye también Tolman, representante del conductismo moderno con su concepción de pulsión. C. Una tercera acepción de dinámica se refiere a todo estudio psicológico que centra su estudio en las motivaciones de la conducta. Se comprende fácilmente que si se sostiene que las motivaciones de la conducta están dadas por fuerzas, se borran las diferencias existentes entre la acepción dinámico-causal y la que estamos ahora presentando. Pero conviene mantener el distingo, porque esta diferencia es fundamental, ya que no siempre se superponen y el estudio de las motivaciones concretas y reales de los seres humanos, diferenciadas netamente de las fuerzas consideradas como motivaciones, es lo que introduce un clivaje fundamental entre el encuadre dinámico y dramático. Encuadre dramático significa realizar el estudio de la conducta en términos de experiencia, de acontecer o de suceso humano, es decir, dentro del mismo nivel de integración en el que realmente ocurre. Implica, por lo tanto, mantener la descripción y el estudio de la conducta en el nivel psicológico. Fue promovido por Politzer y sus peculiaridades coinciden totalmente con las conductas a nivel psicológico de integración. Así como el concepto de conducta centra toda la psicología y ha sido como fenómeno de manera explícita o implícita, consciente o inconsciente, el punto de partida de todas las escuelas psicológicas.
Así también el carácter dramático de la conducta es el punto de partida de todas las corrientes y de todos los encuadres en psicología. Es el hecho común del cual derivan todas las teorías y todas las descripciones. Después de muchos años de desarrollo científico de la psicología, nos volvemos a encontrar en el punto de partida, reconocer que los hechos son lo que son y que deben ser estudiados como tales. Pero ahora, el punto de partida es lúcido, no inconscientemente contenido. El encuadre dramático implica la exigencia metodológica de emplear y conservar la descripción psicológica en todos los campos de la psicología, sin recurrir a una reducción neurológica, físico-química o mitológica. Ahora los datos con los que tenemos que trabajar en psicología son los hechos psicológicos. La continuidad genética puede ser tanto dinámica como dramática, de la misma manera como pueden serlo aislada o individualmente cada uno de los encuadres en el tiempo. Las correlaciones entre dinámica y dramática son múltiples y algunas totalmente excluyentes. Así tenemos que el encuadre dramático es dinámico en la acepción A, puede ser dinámico en la acepción motivacional, pero es totalmente excluyente el dinámico causal, porque este último, la dramática, queda totalmente postergada, excluida y reemplazada por las fuerzas que le dan supuestamente origen. Por otra parte, en la acepción dinámico-vectorial, la modalidad incorporada por Kurt Lewin, dramática y dinámica, se complementan y se integran. Hasta acá el capítulo de hoy. Es un poco confuso los encuadres, es un capítulo medio denso, pero el próximo, que es el capítulo 9, vamos a hablar un poquito de la motivación de la conducta. Así que no olvides dejar tu like, suscribirte y nos vemos en la próxima lectura.